Señoras y señores abogados, continuando con el diplomado en Derecho Procesal Constitucional, el día de hoy el expositor es el doctor Luis Sáenz Dávalos, abogado titulado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor principal de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Público en los programas de formación de aspirantes, capacitación para el ascenso y actualización y perfeccionamiento de la Academia de la Magistratura. Profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha sido en años anteriores docente en las áreas de Teoría del Estado, Derecho Constitucional General y Derecho Constitucional del Perú en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1987-1995. En la Universidad Particular San Martín de Porres, 1994-1996. En la Universidad Privada San Pedro de Chimbote, 2002, y en la Universidad Privada de Chiclayo, 2004-2008. Miembro fundador y actual secretario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, miembro ordinario de la Asociación Peruana de Derecho Procesal. Con ustedes, el doctor Luis Sáenz Dávalos, que hoy día su tema es Importancia de las sentencias del Tribunal Constitucional. Buenas noches ante todo. Agradezco la invitación generosa que me ha conferido la Dirección Académica del Colegio de Abogados de Lima para disertar una vez más en un conversatorio donde se analizan temáticas de especialidad, en este caso de especialidad procesal constitucional. En esta ocasión a mí se me ha pedido que analice un tema que podríamos considerar de naturaleza bastante genérica, porque en efecto hablar de la importancia de las sentencias del Tribunal Constitucional desbordaría, ¿no es cierto?, los límites del tiempo que se nos ha conferido, si de lo que se trata es de hacer un esbozo clasificatorio en torno de los diversos tipos de sentencia que emite un Tribunal Constitucional. Tampoco quisiera pecar de superficial en la lógica, ¿no es cierto?, de decirles, bueno, las sentencias pueden ser estimatorias y es estimatatorio ese asunto acabado, porque con eso ustedes no van a llevarse ningún concepto que pueda resultar valioso. En realidad me propongo, ¿no es cierto?, esta noche, de desarrollar de una manera un poquito más concreta o específica uno de los tantos ítems o aspectos que involucra la temática de las sentencias que expide un tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque aunque a menudo se habla de sentencias que generan efectos particulares, como por ejemplo aquellas que se emiten en procesos de tutela de derechos como el habeas corpus, el amparo, ¿no es cierto?, el habeas data o el cumplimiento, y se habla también de sentencias con efectos generales, como aquellas que se expiden en el ámbito de los procesos de inconstitucionalidad o en los procesos competenciales, ¿correcto? Sin embargo, hay un tipo especial de sentencias que, a pesar de provenir en la mayoría de los casos de típicos procesos de tutela de derechos, que por consiguiente deberían tener efectos muy concretos o específicos, sin embargo, por su importancia o trascendencia, terminan resultando, ¿no es cierto?, generadoras de efectos inevitablemente generales. Me voy a referir a aquellas sentencias que generan precedente constitucional vinculante. Una temática sobre la que bastante se ha polemizado, bastante se ha discutido, sobre todo en el ámbito ya no solo del Tribunal Constitucional, sino de la propia judicatura ordinaria. Porque como ustedes bien saben, como ustedes bien lo conocen, uno de los aspectos más controvertibles, ¿no es cierto?, que aparece en el ámbito de la justicia constitucional peruana, se presenta en aquellos escenarios en el cual lo que decide el tribunal termina de alguna manera siendo mandatorio de lo que finalmente va a ser el Poder Judicial. Ustedes saben de que se afirma, no sin razón, y además se desprende de la propia Constitución, que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Si esta lógica es así, queda claro que esa calidad de ser supremo intérprete de la Constitución de alguna manera se concretiza de diversas maneras, tiene de diversas formas de expresarse. Pues bien, estoy en condición de decirles de que una de las tantas formas a través de las cuales se concretiza la condición de supremo intérprete de la Constitución de un tribunal constitucional es cuando genera precedentes constitucionales vinculantes. De ahí que el estudio de esos precedentes
resulta particularmente importante. Y a ese estudio nos vamos a dedicar en estos breves minutos fundamentalmente. Fíjense ustedes, desde un punto de vista rigurosamente técnico, lo que llamamos precedente vinculante es una regla de derecho nacida del ámbito estrictamente jurisprudencial, nacida del ámbito de la casuística. Una regla de derecho que pretende ser mandatoria, que es muy similar a la ley, pero que no tiene el mismo origen que la ley. ¿Correcto? Cada vez que hablemos de precedente vinculante es porque estamos hablando de una regla que nació en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la jurisprudencia. Desde el punto de vista clasificatorio, en el Perú hay tres tipos de precedentes vinculantes. Hay precedentes vinculantes en el ámbito administrativo que ya tienen una cierta práctica desde hace algunos años y que fundamentalmente han encontrado eco en el ámbito de los organismos reguladores, donde es frecuente que, por ejemplo, las controversias se resuelvan con sujeción a antecedentes, a casos anteriores que establecen pautas generales. A eso se le llama precedente administrativo vinculante. Hay también precedentes judiciales vinculantes, que son aquellos que genera la Corte Suprema dentro de determinadas especialidades, que no están todavía del todo muy desarrollados en el ámbito doctrinario, pero que sin embargo también empiezan a generar cierto margen de importancia. Y hay sobre todo precedentes constitucionales de carácter vinculante. Hay tres tipos de precedentes entonces: el precedente administrativo vinculante, el precedente judicial vinculante y el precedente constitucional vinculante. Lo único que tienen en común estas tres clases de precedentes que se aplican en el Perú es de que ambos son precedentes y de que ambos son obligatorios. Los tres son obligatorios, perdón. Correcto. Pero su efecto no es el mismo. Sus alcances no son los mismos. Correcto. Esta noche, reitero, vamos a hablar de uno de esos tipos de precedentes, aquel que genera el Tribunal Constitucional. Correcto. El llamado con ese nombre, precedente constitucional vinculante. ¿Y qué es el precedente constitucional vinculante? Una regla de derecho creada por el Tribunal Constitucional, nacida a la luz de un caso concreto que es el que le sirve de soporte, de fuente de generación a esa regla. Esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque muchos creen, ¿no?, que analizar precedentes constitucionales vinculantes, que entender lo que es un precedente constitucional vinculante, o en definitiva conocer lo que es un precedente constitucional vinculante, pasa solamente por el hecho de leer y memorizar esas reglas de derecho que a título de precedente ha creado el Tribunal Constitucional. Quien parte de esa premisa creo que incurre en un error mayúsculo. ¿Y un error mayúsculo por qué? Porque tan importante como conocer la regla de derecho creada a título de precedente por el Tribunal Constitucional es conocer el caso que le sirvió de soporte o fuente de creación a esa regla. Quien no conoce el caso está literalmente, ¿no?, y sin que esto resulte exagerado decirlo, en la calle. ¿Y por qué? Porque el precedente va a ser vinculante, es decir, obligatorio, no para cualquier tipo de casos. Va a ser obligatorio únicamente cuando nos encontremos frente a casos que sean iguales o parecidos a aquel que dio lugar a la regla llamada precedente. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo aplicar el precedente donde me da la gana. Yo no puedo aplicar el precedente donde se me antoja. Yo no puedo aplicar el precedente de una manera, ¿no es cierto?, irracional o de una manera excesivamente discrecional. El precedente solamente se aplica a aquellos casos, reitero, iguales o similares a aquel que dio lugar al llamado precedente. Por eso les decía la importancia de conocer ese caso. Si yo no conozco ese caso, no tengo cómo verificar si en el futuro los casos donde debiera aplicar ese precedente son iguales o parecidos. Entonces yo tengo que hacer un contraste, un cotejo comparativo. Este es el caso que le dio origen al precedente y estos son los casos que tengo en la mano y donde me dicen que debo aplicar el precedente. Si yo encuentro identidad entre esos casos donde hipotéticamente debo aplicar el precedente y el caso que le sirvió de fuente, entonces ahí será legítimo aplicarlo. Pero si yo en cambio me encuentro con que los casos son distintos, yo no puedo atreverme a aplicar el precedente, porque allí donde aplico un precedente a casos donde definitivamente no hay identidad, entonces estaré generando un contrafuero, estaré generando una arbitrariedad y por supuesto un cuestionamiento a la propia aplicación del precedente constitucional vinculante. Entonces reitero, es inevitable que quien quiere conocer precedentes tiene que conocer no solamente la regla llamada precedente, sino el caso que le sirvió de fuente para generar la regla. Por ahí partimos. ¿Correcto? Muy bien.
En el Perú, el precedente constitucional vinculante, así con ese nombre, se encuentra regulado particularmente en buena parte de sus aspectos, no en todos, en el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Muy bien. El artículo 7º, el título preliminar del Código Procesal Constitucional, nos dice, palabras más, palabras menos, algo muy importante que nos vamos a permitir analizar esta noche. Nos dice: las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente. Pues bien, de este precepto que les acabo, ¿no es cierto?, de citar, es posible extraer de pronto 4 líneas de raciocinio elementales en torno del precedente. La primera línea de raciocinio que podemos extraer de este precepto es la siguiente: que el llamado precedente constitucional vinculante, así con ese nombre, solamente lo crea, solamente lo genera, solamente lo produce el Tribunal Constitucional y nada más que el Tribunal Constitucional. No lo produce ningún otro órgano del Estado. ¿Ok? Hemos dicho anteriormente que hay otros tipos de precedentes, sí, otros tipos, con otros efectos, pero no son precedentes constitucionales vinculantes. Los precedentes constitucionales vinculantes solamente los puede crear el tribunal y nadie más en el marco jurídico peruano. ¿Correcto? En ese contexto, en ese escenario, cabría preguntarse, sin embargo, lo siguiente, a la luz de lo que decíamos hace algunos momentos. Se ha dicho, y no sin razón, de que el Poder Judicial puede producir precedentes judiciales vinculantes en diversas especialidades. En efecto, eso ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Hace algunos años, desde hace algunos años atrás, ya la Sala Plena de la Corte Suprema viene generando algunos precedentes en el ámbito civil, también en el ámbito penal. Hay también, embrionariamente, algunos precedentes judiciales vinculantes en el ámbito laboral. Podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿el Poder Judicial, en su capacidad generadora de precedentes judiciales vinculantes, podrá crearlos, este tipo de precedentes, los judiciales vinculantes, en materia constitucional? Bueno, hasta la fecha no hay ningún caso, pero cuidado, el que no haya ningún caso no significa, desde mi modesta perspectiva, que no lo pueda haber. Estamos en condiciones de decir de que el Poder Judicial sí puede crear precedentes judiciales vinculantes. Ojo, precedentes judiciales vinculantes, incluso en materia constitucional, que son distintos en cierta forma, y lo vamos a adelantar ya, a los precedentes constitucionales vinculantes que produce el tribunal. Pero si bien el Poder Judicial podría, no está prohibido de hacerlo, generar precedentes judiciales vinculantes en materia constitucional, esa capacidad generadora de precedentes se encontraría hasta cierto punto de vista, en alguna medida, limitada. ¿Y limitada por qué? Porque en un eventual, ¿no es cierto?, choque, en un eventual enfrentamiento entre lo que decida el Poder Judicial a través de un precedente judicial vinculante en materia constitucional y lo que decida el Tribunal Constitucional a través de un precedente constitucional vinculante, lo que va a primar va a ser el precedente que crea el Tribunal Constitucional, y va a primar por la lógica de que el Tribunal es el supremo intérprete de la Constitución. Pero cuidado, eso no significa que el Poder Judicial no pueda tener capacidad innovativa también en la creación de sus propios precedentes. Lo puede hacer, y es más, casi es una invitación a que lo haga, porque en el Perú, y eso ustedes también lo saben por experiencia propia, el Poder Judicial, y lo digo siempre con el mayor de los respetos, un poquito que se autorrestringe cuando de materia constitucional se trata. Ojo, que el modelo de justicia constitucional en el Perú no es un modelo de justicia constitucional, como algunos lo piensan, concentrado puro. Tampoco es un modelo de justicia constitucional mixto, como algunos erráticamente lo dicen. Es un modelo de justicia constitucional dual o paralelo. ¿Y qué significa que es un modelo de justicia constitucional dual o paralelo? Que son dos los órganos que administran justicia constitucional en el Perú. Tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial. Los dos administran justicia constitucional, por si acaso, y es muy fácil demostrarlo. La tramitación de los procesos constitucionales de tutela, como el habeas corpus, el amparo, el habeas data y el cumplimiento,
empieza a nivel del Poder Judicial y podría morir en el Poder Judicial si es que la sentencia es estimatoria. Pero cuando no es estimatoria, recién actúa por excepción o residualmente el Tribunal Constitucional. ¿Pero eso qué significa? Que de todos modos el Poder Judicial tiene un rol muy importante en el conocimiento de los procesos de tutela. Y si asumiera con mayor amplitud ese rol, estoy inevitablemente convencido que podría generar cosas muy interesantes, entre las cuales, por supuesto, podrían estar los precedentes judiciales vinculantes en materia constitucional. Entonces, esto es perfectamente posible. Que no suceda hasta la fecha es simplemente porque hay una suerte de autorrestricción en la práctica. Que si es conveniente o no, sobre eso podríamos reflexionar muchos minutos. Particularmente pienso que no es conveniente y de que el Poder Judicial sí debería asumir un rol más activista. Pero eso implicaría que evidentemente se tome más conciencia justamente de ese modelo dual o paralelo del que tanto hablamos. ¿Correcto? Evidentemente, si el Poder Judicial, reitero, crea un precedente judicial vinculante en materia constitucional, ese precedente será obligatorio, será vinculante, pero solo en la medida en que el tribunal no se haya pronunciado sobre idéntica materia a través de precedentes constitucionales vinculantes. Esto plantea una serie de variables muy interesantes que, por cierto, ahora por razones de tiempo no vamos a analizar, pero únicamente las dejamos anotadas a modo de que en su momento puedan ser, ¿no es cierto?, eventualmente desarrolladas. Desde luego, cualquier tema que ustedes consideren pertinente preguntar a través de las interrogantes que tuvieran a bien formularme, yo les puedo hacer las especificaciones del caso. Pero como siempre, ¿no es cierto?, nos da un margen de tiempo para desarrollar este tipo de temas, tenemos que hacer en algunos casos muy telegráficos. Y esta es una hipótesis que yo quiero dejar simplemente anotada a modo de pie de página. Bueno, entonces, de acuerdo a una primera línea de raciocinio, solamente el tribunal y nada más que el tribunal puede generar a los llamados precedentes constitucionales vinculantes. Una segunda línea de raciocinio es la siguiente. De acuerdo con este artículo 7º del título preliminar del Código, el precedente constitucional vinculante siempre debe ser objetivo. ¿Qué significa que debe ser objetivo? Que debe ser explícito. Es decir, de que cuando el Tribunal Constitucional crea un precedente o decide crear un precedente, debe explicitar que lo está creando. Debe decirnos que nos está creando un precedente. No se trata de que yo especule sobre la eventual creación de un precedente tras leer o revisar una sentencia. No cabe que yo diga, me parece que el tribunal quiso crear en esa sentencia un precedente. Creo interpretativamente que si la leo esa sentencia, puedo deducir de que ahí hay un precedente. Eso no es de recibo. O el precedente existe porque el tribunal expresamente dice, estoy creando un precedente, o simplemente no existe. ¿Correcto? Es decir, cuando estamos hablando de un precedente constitucional vinculante es porque el tribunal nos ha dicho, he decidido crear un precedente y este precedente consta de tales o cuales reglas. Punto. El tribunal nos lo está diciendo. Si el tribunal no nos ha dicho que hay un precedente, pues simplemente no hay precedente. ¿Correcto? Entonces, que quede claro, no pueden haber precedentes especulativos ocurrir. Pero a mí siempre me gusta contrastar lo que dice la norma con lo que aparece en la práctica, cosa que a cada rato hacemos, ¿no? Vamos a veces con nuestros códigos a litigar y a veces nos preocupamos. ¿Por qué? Porque mientras el código dice A, en la práctica verificamos que ocurre Z y entonces de alguna manera nos desmitificamos y nos encontramos con una realidad que es distinta. Las normas no se respetan o las prácticas van por otro lado, por un lado muy distinto a lo que dice la norma. Pues bien, ese sería un caso que valdría la pena traerlo a colación, ¿correcto?, a propósito de lo que les acabo de comentar. El código dice, y lo vuelvo a ratificar, que el precedente siempre debe ser objetivo, es decir, que siempre debe ser explícito. Sin embargo, la práctica del precedente en el Perú, no se olviden, aparece recién con la entrada en vigor del código. Y el código tiene pocos años de vigencia, recién entró en vigor a partir del mes de diciembre del año 2004, como ustedes saben bastante bien. Entonces, nuestra justicia constitucional, vista desde la perspectiva del código, es una justicia bastante joven, casi adolescente, diría yo. ¿Correcto? Evidentemente, cuando se es joven, cuando se es adolescente y cuando recién se está formando o cultivando una práctica jurídica, a veces las intenciones pueden ser positivas, pero no siempre los comportamientos son muy ortodoxos, que digamos. Lo que quiero decir en el fondo es esto. Tal vez el Tribunal Constitucional, en los años iniciales de su funcionamiento, tenía las mejores intenciones de administrar justicia constitucional dentro de parámetros jurídicos que lo condujeran al resultado defensivo, ¿no?, o protector de la Constitución.
Pero en la búsqueda de cumplir con ese rol de defensor de la Constitución, debo decirles con toda sinceridad, no siempre ha sido muy ortodoxo, no siempre ha sido muy respetuoso incluso con su propio estatuto jurídico, con la propia legislación procesal constitucional. Esto se verifica en el caso específico del precedente. El precedente debería ser objetivo, pero permítanme decirles que aunque para sorpresa de ustedes, la práctica jurisprudencial peruana registra casos, pocos, pero casos, donde se generaron por parte del Tribunal Constitucional precedentes que no tenían calidad objetiva. Es decir, precedentes que no nacieron diciendo que eran precedentes. Esto ha sucedido, y sucedió en los primeros años, ¿no?, de funcionamiento del tribunal, y sobre todo en los primeros años en que entró en vigor el código. Para muestra un botón. La sentencia recaída en el expediente 3179-2004-PA, conocida en el ámbito doctrinario como caso Apolonia Colca, es un caso emblemático que nos muestra la creación o la generación de un precedente de una manera distinta como lo predica el código, es decir, de una manera distinta a esa regla de objetividad que predica el código. Me explico. Quien revise, por ejemplo, el caso Apolonia Colca se va a encontrar con una gran sorpresa. Es uno de los casos más importantes que registra nuestra justicia constitucional. ¿Y por qué? Porque cambia radicalmente, le da un giro radical al tratamiento del amparo contra resoluciones judiciales, tras casi 25 años de evolución jurisprudencial de una determinada manera. Me explico. El amparo contra resoluciones judiciales, para no ir en antecedentes demasiado lejanos, empezó a generar jurisprudencia, mucha práctica, hace mucho tiempo, antes de que existiera el código, cuando existía la vieja ley de habeas corpus y amparo, la ley 23.506. Desde esa época ya se hablaba del amparo contra resoluciones judiciales. Y la ley 23.506, como lo saben algunos, es una norma que entró en vigor en el año 1983 y se mantuvo en vigor hasta fines de noviembre del año 2004, en que fue sustituida por el código. Casi 25 años de desarrollo jurisprudencial tuvo esa norma que regulaba el habeas corpus y el amparo. Y ahí se regulaba, entre otras cosas, el amparo contra resoluciones judiciales. Pero ¿qué tratamiento le daba la jurisprudencia al amparo contra resoluciones judiciales? Le daba el siguiente tratamiento. Solamente procedía amparo contra resoluciones judiciales en los casos en que esas resoluciones judiciales vulneraran exclusivamente, específicamente, únicamente los derechos fundamentales de naturaleza eminentemente procesal, es decir, la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Si mediante una resolución judicial los jueces, las cortes, las salas vulneraban el debido proceso en sus diversas manifestaciones o la tutela jurisdiccional efectiva en cualquiera de sus manifestaciones, se decía de que esa resolución generaba un proceso irregular, y al generar un proceso irregular justificaba la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales. Pero esa lectura jurisprudencial, ¿qué significaba? Significaba, reitero, que el amparo contra resoluciones solamente podía ser utilizado exclusivamente para defender o tutelar derechos procesales, nada más que derechos procesales de rango constitucional, y que solamente eran dos: tutela judicial efectiva y debido proceso. Si yo me atrevía como litigante durante esos años a plantear un amparo contra una resolución judicial para proteger un derecho sustantivo, como por ejemplo la igualdad, la propiedad, la contratación, la asociación, ¿saben ustedes cuál era la respuesta de las Cortes? La respuesta era muy simple: improcedente la demanda. ¿Y por qué? Porque se decía que el amparo contra resoluciones solamente podía tutelar derechos procesales, no derechos sustantivos. Bueno, esa corriente jurisprudencial de tutela de derechos procesales rigió en el Perú por 25 años. Por 25 años, tal vez algo más. Hasta que tras la entrada en vigor del Código Procesal Constitucional y los desarrollos jurisprudenciales que empezaron a operar por parte del tribunal, se cambió, se dejó de lado esa corriente jurisprudencial, y esa dejada de lado tuvo como protagonista al caso Apolonia Colca. Porque en Apolonia Colca, ¿qué nos dijo el Tribunal Constitucional? Nos dijo lo siguiente: que abandonaba para siempre la tesis de que el amparo contra resoluciones solamente sirve para proteger derechos procesales. En rigor, el amparo contra resoluciones judiciales sirve para tutelar todos absolutamente los derechos fundamentales. ¿Y por qué el tribunal hizo esto de raciocinio? Por lo siguiente, estoy abreviando. Porque el deber que tiene el juez del Poder Judicial de vincularse a la norma constitucional, de respetar a la norma constitucional, no es un deber relativo, es un deber absoluto o totalizador. Es decir, los jueces están obligados a respetar toda la Constitución, no solamente los derechos procesales.
Dicho de otro modo, cuando yo soy magistrado, cuando yo soy vocal, cuando yo soy juez supremo, no solamente estoy obligado a respetar el debido proceso o la tutela judicial efectiva, estoy obligado a respetar todos los contenidos constitucionales, y dentro de esos contenidos constitucionales están todos los derechos, sean o no sean procesales. Ese raciocinio, ¿qué significó? Que el tribunal dijera: el amparo contra resoluciones judiciales sirve para proteger todos los derechos fundamentales, no solamente los derechos exclusivamente procesales. Bueno, se trató de un apartamiento de jurisprudencia radical que dejaba de lado 25 años de desarrollo jurisprudencial. ¿Correcto? Bueno, a lo que vamos. Ustedes revisan a Polonia Kolka de cabo a rabo en todos y cada uno de sus fundamentos y se van a encontrar con una sorpresa. En ningún fundamento dice esa sentencia que sea un precedente vinculante. En ninguno de sus fundamentos. Sin embargo, hoy en día, y ya desde hace varios años atrás, se le conoce como uno de los precedentes más importantes del tribunal. ¿Correcto? ¿Qué ocurrió ahí? Ocurrió algo muy interesante, de que el tribunal en la práctica jurisprudencial lo fue convirtiendo en precedente, sin que haya nacido como precedente. ¿Correcto? La sentencia no respetó el procedimiento que decía el artículo 7º del título preliminar, pero en la práctica el tribunal la convirtió en un precedente auténtico. La primera sentencia que la llamó precedente constitucional vinculante a Polonia Kolka fue una sentencia expedida a principios del 2007, el famoso caso de Dirección Regional de Pesquería de la Libertad, que además sí es un precedente. Aquel caso en el cual se regulaban las reglas del amparo contra amparo y las reglas del hoy desaparecido recurso agravio a favor del precedente vinculante, justamente hablan de que a Polonia Kolka es un precedente y lo trata como un precedente. Entonces, ¿qué significó? Que en la práctica jurisprudencial peruana se convirtió en precedente, sin necesidad de haber seguido el procedimiento que en su día establecía el artículo 7º del título preliminar. Entonces vamos, no siempre pues la práctica jurisprudencial ha sido tan ortodoxa, ¿correcto? Por eso quería decirles que a veces hay que contrastar también las realidades. Ahora, en los últimos años, bueno es decirlo, que el tribunal ya respeta el procedimiento y cuando crea un precedente, dice que está creando un precedente. Pero no siempre las cosas fueron así y la historia jurisprudencial peruana reciente así lo demuestra. ¿Correcto? Bueno, dicho eso, entonces reiteraremos que por lo menos formalmente, cuando se crea un precedente, siempre se debe decir formalmente que se está creando ese precedente, porque con eso también se le da una garantía de seguridad a los propios justiciables. Bueno, si el tribunal me dice que es un precedente, correcto, y por lo tanto estoy en condiciones de invocar su cumplimiento obligatorio por parte del Poder Judicial en el ámbito de la tramitación de los procesos constitucionales. Bueno, ¿cuál es la tercera línea de raciocinio que se desprende de este artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional? Es una línea de raciocinio muy, pero muy interesante, sobre la cual nos vamos a detener algunos minutos. Sobre todo nos vamos a detener, ¿por qué? Porque es algo que genera, de alguna manera, ¿no es cierto?, genera algunas polémicas, algunas discusiones. Pero antes de continuar, por favor, déjenme degustar un breve cafecito, ¿ya? Rapidito, nada más. Es un poco raro, ¿no?, que venga aquí y no tenga nada. Correcto. Y que tiene un nacimiento distinto y que se aplica también a situaciones jurídicas distintas. Lo único que tiene en común con el presente es que es vinculante, pero su nivel de vinculatoriedad es distinto, porque solamente es vinculante para jueces y tribunales, y nada más, mientras que el presente es vinculante u obligatorio para todos los poderes públicos, es decir, obligatorio no solamente para la Judicatura, obligatorio para el Congreso, obligatorio para la Defensoría, obligatorio para la Fiscalía de la Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yendo concretamente a su pregunta o a su reflexión, ¿no podría haber el tribunal entendido de que era doctrina jurisprudencial vinculante el caso de Polonia Kolka? Tal vez sí, pero en la práctica eso no ocurrió. ¿Sabe por qué? Porque como les acabo de contar, el primer caso donde el tribunal empezó a desarrollar la tesis a Polonia Kolka fue justamente el caso de Dirección Regional de Pesquería de la Libertad, ¿correcto? Y en Dirección Regional de Pesquería de la Libertad, en el caso 4853-2004, ¿qué cosa es lo que dijo? El propio tribunal dijo: como lo dije en mi precedente establecido en el caso 3179. Es decir, el propio tribunal quiso que sea precedente, no quiso que sea doctrina. Le empezó a dar tratamiento de precedente. Ahora, digamos que si el tribunal no hubiera dicho eso, igualito, en la práctica, la lógica de la doctrina hubiera hecho de que eso se convirtiera en vinculante. Sí, eso es cierto, pero el tribunal le ha dado tratamiento o estatus de precedente. Entonces la discusión acerca de si es doctrina o es precedente, el propio tribunal se encargó de zanjarla
y la zanjó en la 4853, y eso viene dándose reiterativamente hasta la fecha. Pero tiene usted razón cuando dice que si eso no hubiera ocurrido, si el tribunal no lo hubiera convertido en precedente, hubiera sido aplicado de todos modos al amparo del último párrafo del artículo 6 del título preliminar del Código, ¿no? Que establece que los jueces y tribunales interpretan los principios y derechos fundamentales conforme a las interpretaciones que realiza el tribunal en todo tipo de procesos. Pero bueno, ese es un tema que va por otro lado, que esta noche no lo estamos desarrollando, pero que es tremendamente interesante. Pero bueno, continuemos. Fíjense ustedes, ¿tiene usted una pregunta? Bueno, fíjense ustedes, una tercera línea de raciocinio que se desprende de ese mismo artículo 7 es la siguiente: de que cuando se genera un precedente constitucional vinculante, el tribunal se encarga de precisarnos los efectos normativos que ha de tener ese precedente. Bueno, algunos teóricos aquí en el Perú han interpretado que esa idea de precisar los efectos normativos, ¿a qué se refiere? A una suerte de reiteración en torno al carácter obligatorio de lo que es el precedente. Yo creo que esa tesis es incorrecta. La idea de precisar los efectos normativos en realidad se refiere a otra cosa. Se refiere a la manera cómo ha de aplicarse el precedente, fundamentalmente en función del principio de temporalidad. Esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque el precedente nace porque el tribunal lo crea, pero cuando nace, tras crearlo el tribunal, la pregunta que de inmediato nos hacemos todos es: ¿desde cuándo es obligatorio? Claro, el sentido común nos diría desde que se crea el precedente, pero esto no necesariamente es así. Primero, no es así, ¿por qué? Porque el tribunal está en la obligación de precisar los efectos normativos. ¿Y eso qué significa? Que tiene la libertad de decir cómo lo aplica, cuándo lo aplica o hacia quiénes lo aplica. ¿Correcto? En doctrina y jurisprudencia comparada, y si ustedes se remiten sobre todo al ámbito del derecho anglosajón, donde la práctica del precedente pues es toda una tradición, ustedes podrán comprobar o verificar lo siguiente: el precedente es una institución que se puede utilizar desde todo punto de vista, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de los efectos temporales que tiene en todo tipo de direcciones. Es decir, pueden haber precedentes de carácter prospectivo, así como pueden haber precedentes de carácter retrospectivo. Inclusive hasta podrían haber precedentes de carácter anticipatorio. O sea, 3 tipos de precedentes. Bueno, algunos lo denominan también overruling: prospectivo, ¿no es cierto?, retrospectivo y anticipatorio. ¿Correcto? ¿Y qué significa cada una de esas variables? Lo siguiente: yo hablo, por ejemplo, de un precedente prospectivo cuando ese precedente rige de en adelante, desde el momento en que yo lo creo ahorita y en adelante va a ser obligatorio, no hacia atrás. Correcto, la regla rige, pero rige desde este momento porque en este momento lo estoy creando. Obviamente es la manera más común y sensata de cómo estaríamos generando un precedente. Un precedente, sin embargo, sería anticipatorio cuando lo creo ahorita, pero de inmediato no entra en vigor. Correcto, entrará en vigor a futuro. Cuando yo creo un precedente anticipatorio, ¿qué cosa es lo que les estoy diciendo en el fondo? Le estoy diciendo: voy a crear una regla, te voy adelantando que la voy a crear. Te voy anticipando que voy a cambiar mi jurisprudencia de esta manera, pero todavía no te aviso desde cuándo eso va a operar. Simplemente te estoy anunciando, así que anda tomando tus precauciones. ¿Correcto? Por eso se llama anticipatorio. ¿Correcto? Y también hay precedente retrospectivo, que es aquel que tiene efectos hacia el pasado. ¿Correcto? Bueno, un tribunal constitucional, no solamente hablemos del peruano, tiene capacidad para generar precedentes en todas las direcciones, pero cuidado. Aun cuando se puede aceptar pacíficamente que eso es legítimo que ocurra, es decir, que el tribunal establezca precedentes en cualquier dirección temporal, eso no significa de que la generación de precedentes pueda ser igual en todos los casos. Y voy a explicarme por qué. Normalmente cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de el carácter mandatorio de una ley, de acuerdo a lo que establece la Constitución, ¿cuál es la premisa en la que nos basamos? La premisa central o principal, según la cual la regla o la norma es obligatoria únicamente a partir de su entrada en vigor, ¿no es cierto? Y no se acepta la retroactividad, salvo que esa retroactividad sea benigna. Y eso lo establece en casos específicos la Constitución, por ejemplo en el ámbito penal y excepcionalmente también en el caso tributario. Pero la regla que nos dice: te establezco la norma y esa norma rige en adelante, no hacia atrás, porque si te la aplico radicalmente hacia atrás podría generar, ¿no es cierto?, arbitrariedades, ¿no?
contrafueros y por supuesto inconstitucionalidades. Creo y estoy convencido que algo muy similar debería darse en la lógica del precedente. Debería, digo, porque les estoy hablando a título personal. Vamos a ver luego qué cosa ocurre en el ámbito peruano o en la práctica jurisprudencial. Yo creo que en el precedente debe regir la misma regla. ¿Cuál es esa regla? De que el precedente, por sentido común, siempre debe regir en adelante. ¿Correcto? Y que si el tribunal crea precedentes para atrás, no los puede crear en todos los casos. Los puede crear o los debería crear únicamente cuando favorece. Esta tesis que les estoy aquí explicando es una tesis que manejo en lo personal, yo, y manejan unos pocos doctrinarios aquí en el Perú. La mayor parte de doctrinarios, sin embargo, parece ser que no han captado bien la idea de lo que representa un precedente. Y cuando se les pregunta si el tribunal tiene capacidad para crear precedentes, dice, sí la tiene, y la tiene cuando le da la gana. Yo creo que eso no es así. Yo creo que el tribunal tiene capacidad para crear precedentes en todas las direcciones temporales, pero cuando aplica precedentes hacia atrás, se relativiza su capacidad. ¿Y por qué se relativiza? Porque de lo contrario, se estarían creando graves riesgos de inconstitucionalidad. Yo creo que si se genera un precedente hacia atrás, debe serlo legítimamente solo cuando se favorece, no cuando se perjudica. ¿Qué ha ocurrido en la práctica jurisprudencial peruana? Esta es una gran pregunta que debemos hacer y que va a desmitificar muchas de las cosas que ocurren en nuestro medio. Por supuesto, vamos a ver justamente de eso. Vamos a hablar justamente de eso. Pero primero vamos a hablar de lo que el tribunal, como premisas general, habla, ¿no? Como criterio central, postula. Por cierto, yo lo hago en un son autocrítico, ¿eh? Porque yo soy funcionario del Tribunal Constitucional y muchos dirán, este es un crítico del tribunal porque habla desde afuera. No, yo hablo desde adentro. Correcto. Lo que pasa es de que como todo académico, el académico cuando se pone la camiseta del derecho debe hablar, ¿no es cierto?, las cosas como son. No se trata de decir el tribunal es brillante, todo lo que hace el tribunal es maravilloso, nunca se equivoca, porque creo que ese sería un mensaje pésimo. El que es académico, el que es profesor universitario, debe decir las cosas como son. El tribunal hay cosas que hace muy bien, otras cosas las hace de una manera opinable y otras cosas de una manera bastante crítica. Bueno, vamos a tocar uno de los puntos más delicados. El Tribunal Constitucional, durante buena cantidad, ¿no es cierto?, de años, de los pocos que tiene, siempre ha sido muy celoso y escrupuloso a la hora de verificar si la aplicación de una norma, primero vamos a hablar de la aplicación de una norma, ¿no es cierto?, puede operar hacia atrás en casos en que está legitimada esa aplicación de acuerdo a la Constitución. Cuando el tribunal se ha encontrado con casos en los cuales la aplicación retroactiva de una norma es evidente, pues siempre ha dicho, esto es inconstitucional y por lo tanto no procede. Correcto. Y es normal que así sea. Pero sin embargo, donde normalmente se ha desatado una gran polémica es en un ámbito muy conocido, que es el ámbito estrictamente procesal. ¿Y por qué digo que es bastante, no es cierto, conocido ese ámbito y se ha generado una gran discusión alrededor? Porque en el caso peruano hay muchos doctrinarios, no necesariamente constitucionalistas, que normalmente postulan con una facilidad increíble la siguiente tesis: las normas procesales pueden modificarse en cualquier momento y esa modificación opera de inmediato. No sé si ustedes han escuchado hablar de esta tesis, repetida hasta la saciedad por muchos. Repito, puedo modificar las normas procesales en cualquier momento y esa modificación entra en vigor de inmediato. Es más, prueba de que esta tesis hasta la han consolidado legalmente la tiene el Código Procesal Civil, o la pueden verificar en el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil tiene una disposición final, correcto, me parece que es la cuarta o la segunda, que dice lo siguiente, es una norma transitoria. Las normas previstas por este código, refiriéndose al Código Procesal Civil, se aplican de inmediato, incluso a los procesos en trámite. Correcto, salvo 4 supuestos excepcionales, ¿no? Recursos interpuestos, ¿no?, medios impugnatorios, asuntos de competencia, actos con principio de ejecución, etc. Correcto. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar esta norma del Código Procesal Civil? La siguiente. Primero, que el Código Procesal Civil sustituye a un antiguo código, que era el Código de Procedimientos Civiles, que ustedes conocieron, sobre todo los litigantes más antiguos, lo conocieron hace muchos años. Correcto. ¿Puede un código sustituir a otro en materia procesal? Sí, eso es legítimo que ocurra. Las normas no son pétreas y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Pero una cosa es de que una norma procesal pueda sustituir a otra norma procesal y otra cosa es postular alegremente, como postulan algunos,
que ese cambio de normas procesales puede operar de inmediato sin mayor trastorno del ordenamiento jurídico. Yo creo que partir de esa premisa es desconocer no tanto la ley, sino fundamentalmente la Constitución. En la Constitución peruana, revísese el artículo 139, inciso tercero. Entre otros contenidos hay uno muy importante. Dice el artículo 139 en su inciso tercero: nadie puede ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley ni sometido a procedimientos distintos de los previamente establecidos. Esa norma tiene dos derechos. Cuidado, tiene dos derechos, no uno, como lo piensan algunos. Uno es el derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley, del que no vamos a hablar esta noche, y otro es el derecho a los procedimientos preestablecidos por la ley. El derecho a los procedimientos preestablecidos por la ley. De ese derecho sí vamos a hablar acá. ¿Alguien se ha preguntado qué es el derecho al procedimiento preestablecido por la ley? ¿Alguien ha hecho una reflexión sobre ese derecho? Pues yo les doy una respuesta que los podría sorprender. En el Perú, prácticamente ningún doctrinario se ha ocupado de ese derecho. Es más, en teoría debería ser comentado por los constitucionalistas, ¿no? Por los que se dedican al análisis de la Constitución y nos comentan punto por punto lo que dice cada uno de los preceptos o de las normas que contiene nuestra norma fundamental. Pero ocurre algo paradójico, que la totalidad, lo subrayo, la totalidad de constitucionalistas, cuando llegan a ese inciso tercero, se lo pasan como si pasaran un puente. Simplemente no analizan el tema. Correcto. Y si lo analizan desde la perspectiva del juez predeterminado por la ley, pero no dice una sola palabra en torno del procedimiento preestablecido por la ley, ignorando abiertamente de que se trata de un derecho que está en la norma fundamental. Si un derecho está en la norma constitucional, lo sensato, algo tiene que significar, porque si no significa nada, entonces ¿qué cosa sería? Sería como una suerte de fenómeno decorativo al interior de la Constitución, lo cual es inaceptable. O los derechos significan algo, o simplemente no son derechos, pero en este caso es un derecho indudablemente, y un derecho clarísimo. Nadie puede ser sometido a procedimientos distintos de los previamente establecidos. De los poquísimos teóricos, contaditos con los dedos, que se han ocupado del tema y que normalmente no vienen de los comentarios de la Constitución, sino de algunos artículos o monografías especializadas, la tesis que se maneja es básicamente la siguiente: el derecho al procedimiento preestablecido por la ley es el derecho que tiene toda persona o justiciable para no ser sometido a reglas distintas o diferentes de aquellas conforme a las cuales nació su procedimiento. Es decir, cuando yo empiezo a participar de una relación jurídico-procesal, las reglas que existen son unas determinadas que yo conozco o tomo conocimiento de las mismas porque formo parte de esa relación jurídico-procesal. ¿Correcto? ¿Qué significa en ese escenario el derecho al procedimiento preestablecido por la ley? Que las reglas con las que yo inicio la tramitación de mi proceso no deben ser alteradas durante el transcurso de ese proceso o a mitad de camino. Deben ser respetadas hasta que culmine ese proceso. ¿Correcto? Hasta que termine ese proceso. Eso significa en rigor el procedimiento preestablecido por la ley. ¿Puede cambiarse la norma mientras yo estoy litigando conforme a una determinada número de reglas? Sí se puede cambiar la norma, pero ese cambio no me tiene por qué perjudicar a mí, o no tendría por qué ser aplicable a mí. ¿Saben por qué? Porque yo tengo garantizado mi estatuto procesal, en tanto y en cuanto ese estatuto procesal le dio arranque o vida a mi proceso. ¿Correcto? Sin embargo, esto que les estoy diciendo ahorita reñiría con la tesis que maneja el Código Procesal Civil y que nos dice lo siguiente, ¿no? Las normas previstas por este código son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite. Fíjense bien, yo esta noche había pedido una pizarra clínica, pero como no la han traído, vamos a hacer una serie de esbozos un poquito más sencillos. Piensen ustedes en la siguiente tesis, o en el siguiente ejemplo. Imaginemos por un momento, esta es una hipótesis de trabajo, nada más ejercicio práctico. Imaginemos que, conforme a un código procesal vigente en un determinado momento, en un determinado lapso de tiempo, yo tengo 3 recursos impugnatorios, 3, ¿correcto? Y empiezo a tramitar un proceso mientras existían esos 3 recursos impugnatorios. En teoría, ¿qué significa? Que tengo 3 derechos procesales
a través de los cuales puedo impugnar. Sin embargo, cuando estoy en segunda instancia, recién he ingresado a segunda instancia, y todavía me queda la posibilidad inclusive de poder llegar a la Corte Suprema, por la naturaleza de mi caso, se modifica la norma. ¿Correcto? Se modifica la norma. Y resulta que los 3 derechos procesales que tenía, los 3 impugnatorios, ahora ya no son 3. Ahora son otra vez 3, pero con diferente nombre. Es decir, cambió el nombre del recurso nada más. Si cambió el nombre del recurso, yo no veo mayor problema, siempre y cuando los recursos signifiquen lo mismo. ¿Reclamaré? No tengo por qué reclamar, porque a mí no me interesa si el recurso se llama de anulación o de nulidad, no me interesa, eso lo dejemos para los doctrinarios. Pero me interesa que el medio impugnatorio exista. No voy a reclamar si los recursos son los mismos y solo ha cambiado el nombre. Un segundo escenario, a ver, un segundo ejemplo. ¿Qué sucede si los 3 recursos que yo tenía, ahora con la nueva norma procesal, se convierten en 5? En 5, es decir, ahora tengo más impugnatorios que los que tenía antes. ¿Reclamaré? Yo creo que no tengo por qué reclamar. Sería realmente, literalmente un sonso si reclamo cuando sé que la nueva norma me va a favorecer. ¿Correcto? Pero ¿qué sucede si los 3 recursos que tenía ahora ya no son 3? Ahora se convierten en un solo recurso. Y me pretenden aplicar esa norma de inmediato. Allí, ¿qué cosa diré yo? Un momentito. Lo que diré es, no tengo el mismo estatuto procesal que tenía cuando arranqué el proceso. Bueno, para la tesis que maneja el Código Procesal Civil, la respuesta pareciera ser una sola. Disculpa, pero la norma procesal se aplica de inmediato, incluso a los procesos en trámite. Bueno, quienes creen de que esto es una regla perfectamente incuestionable, creo que incurren en un error. Y ese error consiste en ignorar que en la Constitución hay un derecho fundamental que se llama derecho al procedimiento preestablecido por la ley. Y el derecho al procedimiento preestablecido por la ley, ¿qué significa? No reclamar por cualquier cambio. Reclamar frente a aquel cambio que me perjudica. ¿Correcto? Porque es obvio que así ocurre. Si un nuevo cambio procesal, ¿no?, opera y me pretenden aplicar ese cambio y yo siento y tengo maneras de acreditarlo que ese cambio me perjudica, ¿cómo no voy a reclamar? Si las reglas de juego me las están cambiando y me están perjudicando con ese cambio. Para el Código pareciera que esto no tiene mayor implicancia constitucional, pero sí la tiene. Por sorprendente que parezca, esta misma regla que tiene el Código Procesal Civil, y de eso vamos a hablar luego, también la tiene el Código Procesal Constitucional. En la disposición final, segunda también. Correcto. ¿Qué dice el Código Procesal Constitucional? Para empezar, el Código Procesal Constitucional, como les decía hace algunos instantes, entró en vigor en diciembre del 2004. ¿Y qué cosa es lo que sustituyó? A la antigua legislación procesal constitucional, es decir, a la 23.506 del que hablábamos más temprano. ¿Correcto? Bueno, digamos las cosas como son. El código que tenemos ahora mejora en muchos aspectos a la legislación procesal constitucional anterior. Me atrevería a decir desde el punto de vista numérico que el código es superior a la normativa procesal anterior casi en el 95% de los temas. Casi en el 95% de los temas. Deberíamos aplaudir porque los cambios han mejorado. Han superado lo que antes existía. Pero queda ahí un remanente, un pequeño 5%. Ese 5% es muy importante, ¿saben por qué? Porque hay algunos temas en los cuales el código, en lugar de haber mejorado, más bien ha retrocedido. O ha cambiado las reglas de juego. ¿Correcto? Y la pregunta es, ¿puede aplicarse de inmediato la nueva norma procesal para aquellos procesos que se iniciaron conforme a un distinto estatuto jurídico procesal? Bueno, el código pareciera que nos da otra vez la respuesta igualita a la del Código Procesal Civil. Las normas previstas por este código se aplican de inmediato, incluso a los procesos en trámite. ¿Saben ustedes qué ocurrió en la práctica jurisprudencial peruana hace algunos años atrás, allá por el año 2005, 2006, en que estos casos llegaban a montones? Llegaban a montones, ¿por qué? Porque había una enorme cantidad de habeas corpus, amparo, habeas data o de cumplimiento que se habían iniciado allá por los años 2000, 2001, 2002, 2003, es decir, conforme a la antigua normativa procesal constitucional. Pero no habían terminado esos casos. Pasaron al Tribunal Constitucional, ¿cuándo? A fines del 2004, en el 2005, en el 2006. Entonces, cuando el tribunal tenía que resolver esos casos, se encontraba en una duda. ¿Cuál norma aplico? Bueno, algunos de los magistrados decían, ¿por qué te tienes que hacer dudas o problemas? Aplica la nueva norma porque eso es lo que te dice el código. Pero se empezaron a presentar una serie de casos bastante interesantes que hicieron reflexionar al tribunal o replantear sus puntos de vista. Y lo más importante, innovar al propio Código Procesal Constitucional. Fíjense ustedes,
Miren los casos que llegaron al tribunal. Por ejemplo, ustedes saben de que el amparo que ahora tenemos es un amparo distinto al antiguo, al que tenía la 23.506. El amparo de ahora es un amparo subsidiario residual. El amparo de la ley 23.506 era un amparo alternativo, un amparo opcional. Distinto cada uno de esos modelos. ¿Correcto? ¿Qué cosa es el amparo subsidiario? El amparo subsidiario significa que cuando mis derechos constitucionales son vulnerados, ¿correcto?, yo no puedo irme de frente al amparo. Primero tengo que verificar si en todo el repertorio de procesos judiciales ordinarios hay procesos que permiten proteger mi derecho. Si existen procesos judiciales ordinarios que permiten proteger el derecho fundamental que yo reclamo, y esa protección es igual a la que me daría el amparo, no me puedo ir al amparo. Me tengo que ir al proceso judicial ordinario. Solamente me puedo ir al amparo si no existen procesos judiciales idóneos. Solamente en ese caso. ¿Correcto? Entonces el amparo de ahora es un amparo que solamente procede por defecto. Pero no es un amparo al cual yo puedo acudir cuando me da la gana. Muy distinto era el modelo de amparo alternativo del que hablaba la 23.506. En ese modelo de amparo que rigió por más de 25 años en el Perú, ¿cómo eran las cosas? Muy simples. Cuando mis derechos eran vulnerados, yo como justiciable decidía a dónde reclamaba. Yo decidía. Si quería, me iba al proceso ordinario. Si quería, me iba al proceso constitucional. Claro, si me iba al proceso constitucional, ya no me iba a ir al proceso ordinario. No podía. Si me iba al proceso judicial ordinario, ya no podía activar el circuito procesal constitucional. Pero en cualquier caso, yo escogía. Yo decidía. Nadie me imponía, mucho menos la ley. Las cosas cambiaron entonces. Vamos, pongamos uno de los tantos casos que llegaron al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, habían amparos que habían sido interpuestos en el año 2002. ¿Correcto? ¿Contra qué? Contra resoluciones emitidas por la administración pública. Resoluciones en el ámbito administrativo. ¿Correcto? El justiciable consideraba que la administración pública, a través de alguna de sus resoluciones, había vulnerado sus derechos. ¿Y qué cosa es lo que había hecho en el 2002? Evidentemente, teniendo un amparo alternativo, ¿qué cosa es lo que hizo? Prefirió no acudir al contencioso administrativo, prefirió acudir al amparo, porque consideró que el amparo era la vía que le podía satisfacer de manera más adecuada sus derechos. Y no decidió irse al proceso judicial ordinario. ¿Podía o no podía optar por esa tesis? Podía, porque en ese momento el amparo era alternativo. Y esa alternatividad le permitió al justiciable escoger, decidir. ¿Qué ocurría, sin embargo, con esos amparos? Pasaban los años, continuaba su tramitación y en algún momento eran resueltos estando ya vigente el Código Procesal Constitucional. ¿Saben lo que decían algunos jueces del Poder Judicial? Llegaba ese amparo planteado de esa manera que les he descrito, ¿correcto?, estando vigente ya el código, y decían: improcedente la demanda, señor. ¿Improcedente por qué? Porque el amparo es subsidiario y usted no podía irse a cuestionar una resolución de la administración pública del amparo. Usted debió irse al contencioso administrativo porque para eso sirve. Es decir, le aplicaban de inmediato la nueva norma. Y la pregunta es: ¿yo puedo, no es cierto, obligarle al justiciable a que haya tenido que ir a la vía contencioso administrativa en una época en que esa capacidad, no es cierto, subsidiaria no existía? En la época en que planteó su amparo, no era obligatorio que se vaya a la acción contencioso administrativa. Él podía escoger, y escogió el amparo. Entró en vigor el código, yo no le puedo decirle ahora: oiga señor, como el amparo es subsidiario, entonces su demanda es improcedente, porque usted debió cuestionar esto en sede contencioso administrativa. Eso no es de recibo. Bueno, cuando estos casos llegaban al tribunal, ¿el tribunal qué decía? El tribunal decía: yo no puedo aplicar el código, porque con eso le estaría creando inseguridad jurídica al justiciable. El justiciable inició su tramitación con un elenco de garantías, y en esa época el amparo era alternativo. Pues bien, el demandante optó por esa vía porque esa era la que existía, y de ninguna manera yo puedo obligarlo, ¿no es cierto?, al nuevo estatuto jurídico, porque eso significaría incurrir en una inconstitucionalidad. ¿Violar qué cosa? El procedimiento preestablecido por la ley. No crean de que solamente existían esos casos. Les pongo otros entre los muchos que llegaban. El amparo contra resoluciones judiciales también ha cambiado. En el modelo de la 23.506, cuando yo planteaba un amparo contra una resolución judicial, no necesitaba que esa resolución tenga el carácter de firme. La podía plantear en cualquier momento o escenario. Dicho de otro modo, si por ejemplo una resolución emitida por un juez de primera instancia, consideraba yo que violaba mis derechos,
yo podía de inmediato irme al amparo. No necesitaba agotar ningún recurso interno, es decir, no necesitaba apelar, plantear casación, no, de frente. Si para mí la resolución judicial era arbitraria, de frente me iba al amparo, ¿correcto? Eso en el modelo de la 23.506. Las reglas han cambiado ahora, porque según el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, hoy en día solamente se puede plantear amparo contra resolución judicial que es firme. ¿Qué significa que es firme? Que contra la misma se hayan interpuesto todos los recursos impugnatorios sin un resultado positivo. Entonces, cuando la resolución es firme, recién es que puede ir al amparo. ¿Correcto? Imaginemos otra hipótesis de las muchas que llegaban al tribunal. Planteaba mi demanda de amparo contra una resolución judicial en el año 2003. Esa resolución era una resolución emitida por un juez de familia a nivel de primera instancia. ¿Correcto? Iniciaba la tramitación de mi amparo no concluía en el 2004, proseguía todavía. Llegaba el caso a segunda instancia, ¿cuándo? En el 2006. ¿Y qué ocurre? El juez de primera instancia me dice, oiga señor, usted ha planteado su amparo contra una resolución expedida por un juez de familia a nivel de primera instancia. Bueno, usted podía apelar. Por lo tanto, como su resolución no es firme, improcedente su demanda de amparo conforme al artículo 4 del Código. ¿Eso qué significa? Aplicarle de inmediato una regla jurídica que no existía en el momento en el que el demandante inició su proceso. ¿Cómo resolvía estos casos el tribunal? Lo resolvía de la siguiente manera. De ninguna manera se le puede exigir la regla de la firmeza a quien inició su proceso de amparo contra resolución en una época en que esa regla no existía. Y no se le puede exigir, ¿por qué? Porque existe el derecho al procedimiento preestablecido por la ley, cuya protección o tutela está encomendada a este tribunal constitucional. ¿Saben lo que significaba este raciocinio en el tribunal? Significaba lo siguiente, que esa famosa regla contenida en el artículo 4 la terminó relativizando. Y la terminó relativizando, ¿por qué? Porque no la aplicaba en ningún caso en que hubiera vulneración de derechos fundamentales, con lo cual esa regla terminó convirtiéndose en auténtica excepción. El tribunal fue bien consecuente con defender escrupulosamente en su momento el derecho al procedimiento preestablecido por la ley. ¿Por qué? Porque ese derecho, ¿qué significa? Que el estatuto jurídico que yo adquiero, ¿correcto?, tras el inicio de una relación procesal, no puede ser alterado a mitad de camino. Naturalmente, si el prejuicio no existe, no tengo nada que reclamar, pues, como les decía más temprano, ¿no? Si solamente cambian los nombres, no voy a reclamar. Si más bien la nueva norma me favorece, tampoco voy a reclamar. ¿Cuándo voy a reclamar? Cuando me perjudica, pues. Ahí voy a reclamar, evidentemente. Bueno, esto es lo que ocurre en el ámbito de la aplicación de las normas. Volvamos a nuestro tema. ¿Y qué ocurre con los precedentes? Muy bien. Yo les decía que el tribunal tiene capacidad para generar precedentes en todas las direcciones temporales. Sí. Y también les he dicho lo que pienso sobre la capacidad de generar precedentes hacia atrás. Ahora lo ratifico. Creo que el tribunal puede generar precedentes también hacia atrás cuando no perjudiquen. Pero yo no creo de ninguna manera de que el tribunal pueda generar o deba generar precedentes cuando estos son perjudiciales a las partes o a quienes estén dirigidos estos precedentes. Porque ¿eso qué significaría? Significaría violar el procedimiento preestablecido por la ley. Yo creo que el Tribunal Constitucional, cuando genera precedentes hacia atrás, debe ser muy escrupuloso y un celoso guardián de que esa aplicación hacia atrás no perjudique el derecho al procedimiento preestablecido por la ley. Bueno, pero ¿qué ha ocurrido en la práctica? En la práctica ha ocurrido algo sorprendente, lamentablemente. El tribunal, de las oportunidades en que ha generado precedentes hacia atrás, parece que no le ha interesado mucho valorar, evaluar si esa aplicación beneficiaba o perjudicaba. Y les voy a poner aquí un caso emblemático que seguramente todos conocen, el famoso caso Anicama. Ustedes habrán escuchado hablar de Anicama, ¿no? Anicama es un precedente que tiene dos características, una sustantiva y una procesal. Desde el punto de vista sustantivo, yo particularmente, ¿no?, y a pesar de la postura de ciertos críticos, no tengo nada que objetarle al tribunal, desde el punto de vista sustantivo. El tribunal que hizo en Anicama dijo: voy a cambiar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. Es decir, el derecho a la pensión que existía antes de Anicama era un derecho a la pensión grande, amplio, ¿correcto? El derecho a la pensión después de Anicama es un derecho a la pensión mucho más restringido, mucho más pequeño, ¿correcto? El tribunal optó por esto y se lo voy a explicar por qué motivo. Porque antiguamente el llamado amparo pensionario permitía proteger cualquier tipo de reclamo, cualquier tipo de petitorio, si estaba vinculado a la temática de las pensiones. Por ejemplo,
Si a mí me quitaban la administración pública o me invalidaba o me declaraba nula mi pensión y me la levantaba, ¿correcto? Yo podía reclamar eso en amparo, ¿no es cierto?, pensionario. Si me calculaban mal mi pensión, también podía reclamar eso en amparo pensionario. Si un beneficio que teóricamente y de acuerdo a ley me correspondía no me lo daban, podía reclamar eso en amparo pensionario. Es decir, todos los temas vinculados a la pensión, todos, absolutamente todos, podían ser vistos en amparo pensionario. Era un amparo tremendamente generoso, amplísimo. ¿Correcto? Bueno, el tribunal en algún momento se percató de lo siguiente, y la doctrina también, de que esto era demasiado peligroso. ¿Y por qué? Porque hay algunos temas que requieren ser acreditados mediante medios probatorios. Claro, cuando por ejemplo a un pensionista le quitan su pensión, eso puede contrastarse rápidamente y comprobarse rápidamente, y eso sí debe ser tutelado en amparo. Pero ¿qué sucede cuando por ejemplo discutimos sobre un tema de monto o un tema de cálculo adecuado? Necesitamos realizar una serie, ¿no es cierto?, o poner en práctica una serie de medios probatorios. ¿Para qué? Para verificar si hubo o no hubo arbitrariedad. Eso puede reclamarse, pero la vía para reclamarse no debería ser la constitucional, debería ser una vía procesal más amplia. Por eso el tribunal que dijo en Anicama, esos temas que son más complejos, los puede reclamar, pero los puede reclamar ¿dónde? En la sede contencioso administrativa. Ya no lo vas a reclamar en amparo. ¿Correcto? Repito, no es de que no se pueda tutelar esos temas. Lo que pasa es de que ahora la tutela la debes exigir por proceso judicial ordinario, ya no por amparo. El amparo solamente te va a proteger determinados temas muy obvios, muy específicos. Eso es lo que hizo Anicama. Redujo el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. ¿Y eso qué significó? Que el amparo pensionario ya no tenía los mismos roles tuitivos que tenía en el pasado, antes de Anicama. Bueno, pero ese es el aspecto sustantivo. ¿Saben cuál es la parte polémica? La parte polémica es que cuando el tribunal creó Anicama, dijo que ese precedente se aplicaba para todos los procesos en trámite. Para todos los procesos en trámite. ¿Eso qué significaba? Algo que puede sorprenderles. O de repente no les sorprenderán a aquellos que han vivido esta realidad. Que si, por ejemplo, yo había iniciado mi demanda de amparo pensionario en una época en que lo que yo estaba reclamando, si era tutelado conforme a la lógica de ese derecho a la pensión, es una lógica totalmente amplia, a mitad de camino me lo cambiaron. Por ejemplo, supongamos de que yo planteé una demanda de amparo pensionario en el 2003. ¿Qué cosa era lo que pedía? Pedía que me calculen, ¿no?, que me retornen un beneficio que me correspondía de acuerdo a ley. Ese tema en esa época sí podía ser reclamado. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué sucedió en el camino? ¿Qué sucedió en el 2005? Sale Anicama en el escenario, se coloca en el escenario. ¿Y qué dice? El presente se aplica de inmediato. ¿Qué sucedió? Que cuando yo ya llegué al tribunal, el tribunal que me dijo, mira, has litigado un montón de años, lo reconozco pues, pero ahora esos temas yo ya no los veo. Esos temas ahora tienes que reclamarlos en sede judicial. Por lo tanto, los años que litigaste no te valieron de nada. Nuevamente a foja cero. ¿Para qué? Para reclamar ese tema que tú en su momento demandaste por amparo previsional. ¿Eso qué significaba? Alterar las reglas a mitad de camino. ¿Y alterarlas para quién? Ni siquiera para ustedes o para nosotros que tenemos una edad adecuada para litigar, tenemos toda la fortaleza. Se lo dijo a gente en edad sensible, a pensionistas de 70, de 80, de 90 años. Gente que ya había litigado 6, 7 años, llegó al tribunal y el tribunal que le dijo, ¿sabes? Ahora yo ya no veo esos temas. Correcto. Ahora tienes que empezar desde foja cero. Otra vez tienes que irte al Poder Judicial a reclamar vía proceso contencioso administrativo. Eso, desde mi punto de vista, comporta una gigantesca transgresión del procedimiento preestablecido por la ley. Y nos pone de manifiesto lo siguiente, que el tribunal, habiendo sido tan consecuente en otros temas defendiendo el procedimiento preestablecido por la ley, en este tema se olvidó por completo de su doctrina. Lo curioso del caso es que después de Anicama volvió a retornar a su misma tesis de defensa del procedimiento preestablecido por la ley. Pero cada cierto tiempo, cuando ve que ciertos temas son delicados, otra vez retorna a la famosa tesis de que los precedentes pueden aplicarse hacia atrás sin verificar si perjudican o si favorecen. Yo ya les he dicho, yo creo que el precedente hacia atrás jamás podría o debería ser aplicado si perjudica. ¿Correcto? ¿Para quién debió ser aplicado Anicama? Para todos aquellos que iniciaran su reclamo por vía de amparo pensionario desde el momento en que el amparo se ha planteado, luego de Anicama. Pero no para los que venían de atrás, pues. No para los que venían de atrás. ¿Correcto? Aplicárselo a los que venían de atrás, que iniciaron su amparo con un elenco de garantías jurisprudenciales distinto,
evidentemente comporta una transgresión por donde se le mire al procedimiento preestablecido por la ley. Obviamente que cuando el tribunal crea precedentes vinculantes, de lo que se trata es, insisto, de precisar el efecto normativo. Creemos, sin embargo, que esa idea de verificar el efecto normativo debe ir de la mano con un respeto escrupuloso a los valores y derechos fundamentales, uno de los cuales, reitero, es el procedimiento preestablecido por la ley. Una cuarta consideración que surge de este mismo artículo cuarto es la siguiente. Concluyo unos breves minutos nomás porque ustedes saben que tenía 1 hora y media de exposición, pero como vine un poquito tarde me estoy extendiendo un poquitín, ¿correcto? Pero quiero de todos modos empalmar las reflexiones de esta manera. Una cuarta conclusión es esta. El Tribunal Constitucional, hemos dicho, crea el precedente vinculante. Sin embargo, por mandato del Código, ese precedente puede modificarse o puede dejarse sin efecto. Ciertamente, el Código dice que puede dejarse sin efecto el precedente o puede, ¿no es cierto?, reformarse el precedente si el tribunal así lo decide. Sin embargo, esa capacidad de modificar o de eliminar el precedente o de dejarlo sin efecto debe estar sujeta a una debida motivación. Bueno, aquí podemos reflexionar de la siguiente manera. Primero que nada, si el tribunal es el creador del precedente, él puede dejarlo sin efecto. ¿Otros órganos pueden dejarlo sin efecto? No, de ninguna manera. ¿Correcto? El único órgano legitimado para dejar sin efecto un precedente o para modificarlo es el tribunal. Nadie más que el tribunal. Y eso que quede bien en claro. Discusión distinta, y esto lo coloco como un paréntesis, es saber si el Poder Judicial puede oponerse a un precedente. ¿Correcto? Muchos jueces a menudo preguntan, ¿y qué sucede si el precedente del tribunal es arbitrario? ¿Qué sucede si el precedente del tribunal es una barbaridad? ¿Qué sucede si el precedente del tribunal es inconstitucional? Bueno, el precedente fue hecho para crearse. No fue hecho para que el juez se convirtiera en un rebelde sin causa frente al precedente. Sin embargo, mucho cuidado. Hay que distinguir dos conceptos a propósito de lo que pueda o no pueda hacer el juez ordinario frente al precedente. Una cosa es el desacato del precedente y otra cosa es la no aplicación, o si lo prefieren, inaplicación del precedente. ¿Correcto? Lo que está prohibido en el derecho peruano es el desacato del precedente. Estoy convencido, en cambio, que no está prohibido, sino que es plenamente legítimo la inaplicación del precedente. Pero hay que distinguir ambos conceptos. ¿Cuándo hablamos de un desacato al precedente? Hablamos de un desacato al precedente por parte del juez cuando, a pesar de la obligatoriedad del carácter mandatorio o vinculante de un precedente, el Poder Judicial decide no aplicarlo, no le da la gana de aplicarlo. Bueno, el tribunal creó su precedente, me interesa, ¿no es cierto?, un cero a la izquierda lo que el tribunal dijo, no me da la gana de seguir al precedente establecido por el tribunal. Si yo me convierto en un heterodoxo frente al precedente, si yo me rebelo frente al precedente a pesar de su carácter obligatorio, incurro obviamente en una falta gravísima que puede ser constitutiva de un eventual procedimiento administrativo ante los órganos competentes de la propia magistratura. Correcto, no está permitido eso. Yo no me puedo revelar al precedente cuando este es obligatorio o mandatorio, porque el precedente se ha hecho para ser acatado, me guste o no me guste, cuidado. Pero muy distinto al concepto de desacato que acabo de escribir es el concepto de no aplicación. El concepto de no aplicación significa otra cosa. El concepto de no aplicación significa la capacidad que tiene el juez, cualquier juez del Poder Judicial, para dejar de aplicar un precedente allí donde verifica que el caso donde hipotéticamente se le estaba pidiendo ser aplicado el precedente no va de la mano con el caso que dio lugar a la generación o creación del precedente. ¿Qué significa eso? Que cuando yo soy magistrado no se trata de que aplique el precedente a rajatabla. Tengo que verificar, como decíamos al principio, que el precedente nazca de un caso concreto y yo conozca ese caso. Y a su vez sepa distinguir los casos donde me piden que ese precedente sea aplicado. Si yo lo aplico indiscriminadamente a casos donde no va el precedente o donde no debería ir, incurro a su vez en un error. Entonces yo tengo que tener capacidad para decir, este precedente no va en este caso, no es de recibo en este caso, no es aplicable en este caso. Porque si yo aplico el precedente en este caso, sería un abuso. Este caso es distinto a aquel que dio lugar al llamado precedente constitucional
vinculante. ¿Eso qué significa? Que yo como magistrado tengo capacidad de distinguir. Y debo distinguir. Y cuando distingo que el caso es diferente, tengo capacidad a su vez para decir, allí no se aplica el precedente, porque este caso es diferente. ¿Correcto? La no aplicación del precedente es plenamente legítima. Ahora, muchos magistrados preguntan, normalmente, y cuando yo no aplico el precedente, ¿no me estaría arriesgando? Se estaría arriesgando un magistrado que no aplica el precedente y no dice las razones de la no aplicación. Lo que debe decir el magistrado que no aplica un precedente es argumentar, justificar, respaldar su decisión. Vea, señor, he decidido no aplicar el precedente porque estas son las consideraciones. La principal de todas, el caso es distinto, este caso es diferente, este caso no calza con la regla llamada precedente, por lo tanto, estas son las razones por las que decido no aplicar. ¿Es eso ilegítimo? ¿Es eso inconstitucional? No, es plenamente justificado, pero para eso tengo que argumentar. El juez que no argumenta es el juez que se expone, ¿correcto? Bueno, volviendo a lo que decía, ¿el tribunal tiene la capacidad para dejar sin efecto sus precedentes o modificarlos? Sí. Pero ese tribunal que tiene capacidad para dejar sin efecto sus precedentes es un tribunal que tampoco puede dejarlos sin efecto porque le da la gana. El código le establece una pauta limitativa. ¿Y cuál es esa pauta? Motivar debidamente. Motivar debidamente. ¿Con qué tipo de motivación o con qué tipo de argumentación? Estamos convencidos que si las razones para crear un precedente, por lo menos en teoría, fueron muy poderosas, muy razonadas, ese mismo poder de argumentación, ese mismo poder de discernimiento tiene que ser aplicado también al cambio o a la decisión de dejar sin efecto un precedente. Para crear un precedente la motivación suele ser calificada, una motivación bien construida porque por lo general un precedente trata de regular de una manera muy especial casos que son relevantes, casos que son importantes. Esto por lo menos en teoría. ¿Correcto? Pues bien, si yo argumenté de una manera muy calificada la creación del precedente, estoy en condiciones de decir que el dejar sin efecto ese precedente o el modificarlo debe estar respaldado por el mismo tipo de argumentación, es decir, una argumentación, ¿no es cierto?, sustentación altamente calificada. Si el Tribunal Constitucional se lanza a dejar sin efecto sus propios precedentes o los intenta modificar apelando a argumentaciones ficticias, estoy convencido que el tribunal incurriría en un contrafuero, en un exceso e incluso en una propia inconstitucionalidad. Normalmente el tribunal, de los casos que tiene nuestra jurisprudencia peruana, pocas veces ha dejado sin efecto sus precedentes, pocas veces, ¿correcto? Y la mayor parte de las veces, hay que decirlo con toda sinceridad, ha tratado de argumentar más o menos bien la decisión de cambiar o la decisión de dejar sin efecto un precedente. Sin embargo, han habido casos sorprendentes en los que la decisión de cambiar un precedente o de modificarlo ha dejado un amargo sabor por el tipo de argumentación utilizada. Les voy a poner un típico caso aquí y con eso voy concluyendo. Fíjense ustedes, más temprano les hablaba de la 4853, que es un precedente que el tribunal creó allá por el año 2007. La sentencia 4853 creó dos precedentes. Uno, que regulaba las reglas del amparo contra amparo y que en su mayoría hasta ahora existen, y otro precedente que establecía un recurso de agravio constitucional a favor del precedente constitucional vinculante en aquellos casos en los cuales el Poder Judicial, a través de sentencias constitucionales estimatorias, desconociera o violara el precedente. Es decir, si yo me encontraba con que un habeas corpus, un amparo, ¿no es cierto?, el juez constitucional emitió una sentencia estimatoria, es decir, una que declaraba fundada la demanda, pero esa sentencia estimatoria violaba un precedente del tribunal, existía, porque el tribunal así lo permitía, un recurso de agravio a favor del precedente constitucional vinculante, que permitía que la sentencia estimatoria expedida por el Poder Judicial fuese impugnada directamente ante el tribunal a través de este recurso atípico, y eso era validado mediante un precedente vinculante. Les voy a decir lo que ocurrió con este segundo precedente. Con el primero no ocurrió nada porque la doctrina lo justificó, lo respaldó, etcétera, etcétera. Pero con el segundo no. Un amplio sector de la doctrina peruana se lanzó contra este segundo precedente. Es decir, criticó severamente al recurso de agravio a favor del precedente. ¿Por qué? Porque decían de que violaba la Constitución o que importaba una modificación indirecta de la Constitución. Y les digo por qué. Porque la Constitución, revisen ustedes el artículo 200, solamente permite recurso de agravio contra sentencias constitucionales desestimatorias.
es decir, las que son desfavorables, infundadas o improcedentes. No permite recurso de agravio, ¿no es cierto?, para elevar la causa ante el tribunal en los casos de sentencias estimatorias. Correcto. ¿Qué cosa es lo que había hecho el tribunal? Vía precedente, había creado un precedente por el cual se permitía cuestionar sentencias estimatorias que resultaran violatorias del precedente constitucional vinculante. Es decir, hablaba de una opción de impugnación que no permitía expresamente la Constitución, sino que antes bien prohibía. Correcto. Entonces muchos doctrineros dijeron, esto es inconstitucional. Si el tribunal quería eso, debió promover una reforma constitucional, pero no modificar la Constitución a través de la jurisprudencia o por vía de un precedente. Entonces, un amplio sector de la doctrina cuestionó. Yo le voy a decir con toda sinceridad, porque yo soy uno de los que escribió sobre esta temática. Yo fui uno de los que criticó severamente este precedente. Y creo, y hasta ahora estoy convencido, que era un precedente inconstitucional. Era mi posición. Y creo que lo sigue siendo. Y les voy a decir por qué, brevemente. Yo creo que cuando a un juez ordinario o a un juez constitucional se le acusa de violar un precedente, lo cual es un cargo tremendamente grave, hay que darle la posibilidad de que se defienda adecuadamente. Si yo lo envío directamente ante el tribunal, ¿correcto?, lo siento ante el banquillo de los acusados, directamente ante el tribunal constitucional, el tribunal casi no lo va a juzgar de una manera objetiva. ¿Y por qué? Porque ese juez apenas va a tener la posibilidad de decir o de argumentar las razones por las que decidió, ¿no es cierto?, no aplicar un determinado precedente. Al juez, como a cualquier otra parte procesal, hay que darle la posibilidad de que argumente a través de un proceso constitucional, en este caso, las razones por las que decidió no aplicar un precedente. En el año 2007, quien les habla promovió un trabajo colectivo que se dedicaba al análisis de estos temas. Y en aquella época yo sostenía lo siguiente. Sostenía justamente la idea de que para defender el precedente vinculante, otra debería ser la vía procesal, y postulaba la tesis del amparo contra amparo. ¿Correcto? Pues bien, eso en ese momento. En el 2009, el Tribunal Constitucional cambió de pleno jurisdiccional, cambiaron sus magistrados, es decir, la mayor parte de magistrados se fueron y el tribunal se recompuso por un nuevo componente, una nueva camada de magistrados constitucionales. Por supuesto que cuando llega un nuevo grupo de magistrados es normal que quieran también imprimir su sello, ¿no es cierto? Decir, bueno, ahora creo que la jurisprudencia debe tener estas o cuales características. Eso no tiene nada de malo. Y es más, un nuevo tribunal con nuevo pleno puede, y es legítimo que así sea, cambiar algunas directrices jurisprudenciales del anterior tribunal. Sí lo puede hacer. Para eso debe motivar, se supone. Pero ¿qué ocurrió con ese precedente vinculante? Que era a favor del precedente, creado por la 4853. Ocurrió algo muy paradójico. En el caso Provías, ¿correcto?, la sentencia 3809-2009, ¿no es cierto?, guión proceso de amparo, ocurrió algo verdaderamente sorprendente. El Tribunal Constitucional decidió dejar sin efecto una parte del precedente recaído en la 4853, es decir, eliminó, derogó, dejó sin efecto el recurso de agravio a favor del precedente constitucional vinculante, creado por la 4853. Yo debiera aplaudir esa decisión del tribunal. ¿Por qué? Porque iba de la mano con lo que muchos teóricos pensábamos. Pero yo voy a ser consecuente también esta noche y le voy a decir que yo de ninguna manera aplaudiría la sentencia Provida. Porque aunque estoy convencido de que ese precedente que se creó en su día era crítico, era tremendamente cuestionable, la argumentación que utilizó la sentencia Provías fue tremendamente polémica. Los invito a que lean esa argumentación. La argumentación se basa en dos premisas, realmente polémicas las dos. La primera de las argumentaciones, ¿saben ustedes cuál era? Era la siguiente. Para el nuevo pleno de magistrados del Tribunal Constitucional, la creación del precedente constitucional vinculante, ¿no?, que generaba un recurso de agravio a favor del precedente, es una argumentación nacida fruto del capricho doctrinario de un grupo de magistrados que ya no son magistrados. En otras palabras, para los nuevos magistrados, los anteriores magistrados se equivocaron, no conocían doctrina, no conocían derecho, no leían bien la Constitución, no sabían interpretarlo. En otras palabras, estaban en la absoluta calle. En cambio, los nuevos magistrados sí son unos grandes juristas, pues, ¿no? Kelsen es una zapatilla al lado de ellos. Por lo tanto, esos nuevos magistrados, casi enseñándoles derecho a los antiguos magistrados, que le dijeron, ¿no? Le dijeron, sabes, como tú no has interpretado adecuadamente lo que es el derecho constitucional, yo te voy a enmendar la plana, ¿correcto? Y por lo tanto, yo he decidido dejar sin efecto este precedente.
Esto, como ustedes lo comprenderán, no puede ser argumentación, pues la descalificación no es argumentación. La descalificación personal no es argumentación. Es lo mismo que ocurriera si un nuevo juez suplanta a otro, ¿no? El hecho de que lo suplante no significa que lo descalifique personalmente y diga, tú no conoces nada de derecho, yo sí conozco de derecho. Eso no es argumentación, por ningún lado. Porque con igual lógica, los magistrados del futuro podrían descalificarme a mí también, pues, y decirle que yo tampoco, ¿no es cierto?, estoy a la altura de las circunstancias, que soy un cuadrúpedo en materia de derecho. No es esa la lógica. Cuando yo quiero cambiar las cosas y enmendarle la plana a otra corriente jurisprudencial, lo que tengo que hacer es abonar en favor de la nueva tesis, la que yo postulo, y tratar de demostrar adecuadamente, argumentadamente, por qué la anterior jurisprudencia no era la correcta. Eso es lo que debo hacer, no descalificar personas. Si yo quiero evolucionar la jurisprudencia, debo demostrar que la anterior jurisprudencia no iba de la mano con la Constitución. Y a su turno debo dar las razones por las cuales mi nueva orientación jurisprudencial sería la correcta. Eso es argumentar, eso es evolucionar. Evolucionar no significa, tú no sabes nada, yo sí sé mucho. ¿Correcto? Entonces a eso no se le puede considerar pues una razón para dejar sin efecto un presente. Pero la otra razón era todavía mucho más sorprendente. ¿Qué decía la otra razón? Decía, el pleno del año 2007 no respetó ninguna de las reglas o de los supuestos para crear un precedente. Por razones de tiempo, yo esta noche no he hablado de los supuestos para crear un precedente. Son 6 supuestos para crear un precedente, según la doctrina, según la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal ha creado toda una corriente jurisprudencial de reglas donde nos dice en qué caso se puede crear un precedente. De eso no estamos hablando esta noche, no hemos hablado, ¿no? Dice que, por ejemplo, se puede crear un precedente para llenar vacíos normativos. Puede crearse un precedente, ¿no es cierto?, para unificar la jurisprudencia cuando se verifica que la jurisprudencia es contradictoria. Y en total, 6 reglas. ¿Qué cosa es lo que dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia Provías? Dijo lo siguiente: cuando se creó la 4853, ¿correcto?, ninguno de los 6 supuestos se presentaba. Por lo tanto, si no se presentaba ninguno de los 6 supuestos formales para cambiar la jurisprudencia, quiere decir que ese precedente es nulo. ¿Y es nulo por qué? Porque simple y sencillamente, ¿no es cierto?, no se daban los supuestos para crear un precedente. Cosa curiosa, por esa razón se tumba al recurso de agravio a favor del precedente. Bueno, si la tesis del tribunal es correcta, entonces también tendría que haber dejado sin efecto el otro precedente, el de las reglas del amparo contra amparo, por un tema de consecuencia, porque los dos precedentes nacieron en la misma sentencia. Correcto, los dos precedentes nacieron en la misma sentencia. Yo les dije anteriormente que la 453 creó 2 precedentes. Uno, las reglas del amparo contra amparo, y otro, el recurso de agravio a favor del precedente. ¿Cuál era la tesis que manejaba el tribunal en la sentencia Provías? Dijo de que para crear la 4853 no se observaron ninguno de los supuestos de creación de un precedente, y por eso dejó sin efecto al recurso de agravio a favor del precedente. Si el recurso de agravio a favor del precedente nació con ese vicio, porque no se respetaron las reglas, igualito pues el otro precedente también tendría que ser nulo. Pero ¿saben? No lo anularon. ¿Y no lo anularon por qué? Porque al otro sí le gustaba pues al tribunal, al nuevo pleno. Correcto, es decir, anuló lo que le parecía mal, lo que no le gustaba, eso sí lo anula. Pero lo otro es perfecto, así haya violado las reglas. Bueno, eso es no ser consecuente pues. Porque si yo considero de que hubo vulneración de las reglas procesales para crear un precedente, quiere decir de que toda la sentencia caía, y no solamente una parte. ¿Correcto? O en todo caso argumentaba las razones por las cuales este precedente queda todavía, pero nada de eso hizo el tribunal. Entonces yo estoy convencido de que la motivación utilizada en el caso Provías fue una motivación altamente polémica, altamente discutible. No estoy diciendo que el tribunal no pudo cambiar su jurisprudencia, cuidado. Tampoco estoy diciendo de que no podía dejarse sin efecto, ¿no es cierto?, la sentencia Provías. Lo podía hacer si quería el tribunal, sí se podía. Pero creo que la argumentación utilizada es realmente una argumentación polémica, una argumentación discutible, una argumentación opinable. Si yo me sujeto a lo que dice el código, y el código me impone que la motivación tiene que darse por el tribunal, y consideramos de que esa motivación debe ser calificada, bien sustentada, yo creo de que definitivamente aquí el propio tribunal no fue muy consecuente con lo que establecía, o con lo que establece el artículo 7º del título preliminar del propio Código Procesal Constitucional. En fin, muchos temas podríamos seguir hablando sobre precedente, correcto, muchas cosas se nos quedan en el tintero, pero creo que de las cosas que aquí se ha hablado, pueden haberse generado algunas inquietudes, pueden haberse esclarecido algunas ideas, y sobre todo puede haberse comprendido que el precedente es una herramienta bien importante, pero hay que saberla utilizar.
Hay que saberla comprender y solo de ese modo evitaremos los errores y por supuesto también las arbitrariedades. Básicamente eso era lo que quería decirles esta noche y les agradezco mucho su atención.